Solo la diapo, ¿no? Ya, a ver esto. ¿Tengo que hacer la presentación también? Ok, ya. Eh, ya, profesor, compañeros, hoy día les vamos a exponer sobre las redes neuronales recurrentes. Mis compañeros, en este caso Guzmán Lee Milagros, Litano Loaiza, Paucar Mendoza y mi persona. Ya bien, vamos a hablarle primeramente sobre las redes neuronales recurrentes. Estas son diseñadas en este caso para procesar datos secuenciales y temporales, ¿no? Así que se caracterizan porque tienen una memoria que permite en este caso conservar la información. Por ejemplo, se utiliza, por ejemplo, en Siri, lo que es de Apple, también en la búsqueda por voz de Google. Eh, bueno, como les mencioné, tienen entradas pasadas, es decir, que tienen una memoria, ¿no? También la red neuronal tradicional eh, tiene las entradas y lo que son las salidas independientes, mientras que en este caso las redes neuronales recurrentes dependen de elementos anteriores dentro de la secuencia, ¿no? Donde que se guarda en la memoria que posee. Luego vamos a pasar el funcionamiento de las redes neuronales. Bien, en este caso, en el gráfico podemos observar que tenemos primero la capa de entrada, ¿no? Que en este caso está nombrado por X, ¿no? En este caso va a procesar la entrada inicial, para posteriormente tenemos la capa central, ¿no? Que está representado por esta imagen. Recurrente en este caso recurrente lleva el nombre porque va a recurrir a sí mismo a la función, ¿no? Las veces que sea necesario para que pueda generar para que pueda generar dentro de las capas ocultas y así activar sus pesos, en este caso sus sesgos, ¿no? Y evaluar así toda la variable. Bien, luego tenemos los tipos de redes neuronales recurrentes. En este caso tenemos cuatro, ¿no? Primero tenemos lo que es uno a uno, uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos. Dentro de uno a uno, la red neuronal sencilla se suele utilizar en este caso para problemas de machine learning que tienen entrada y salidas únicas, ¿no? En este caso. Uno a muchos, en este caso, tienen entrada única y poseen varias salidas, ¿no? Se utiliza en este caso para generar pies de fotos, por ejemplo. Muchos a uno, en este caso yo también muchos, es decir, que tienen muchas entradas y en este caso solamente tiene una salida, ¿no? En este caso también se puede utilizar en lo que es en la entrada de textos, por ejemplo, y la salida de una determinada categoría. Muchos a muchos, en este caso la salida, tanto entradas como salidas pueden tomar varios valores. Bien, vamos a ver a lo que es ahora las redes neuronales recurrentes frente a las redes neuronales convolucionales. La red neuronal convolucional es una red neuronal preliminada capaz de procesar datos espaciales, ¿no? Espaciales, por ejemplo, tenemos lo que son procesamiento de imágenes, ¿no? Fotos, ¿no? Videos. Se utiliza también habitualmente para aplicaciones de visión artificial. Ahora, en las redes neuronales tradicionales se clasifican por ejemplo, en binarias sencillas, pero pueden manejar imágenes de dependencias de píxeles, ¿no? Bien, la diferencia, vamos a diferenciar entre las convolucionales y las redes y ya. Ya, primeramente, en las convolucionales es aplicada en este caso a datos dispersos, ¿no? Como imágenes, videos, ¿no? Y en En comparación a las redes neuronales recurrentes, es aplicable en este caso a series temporales y a datos secuenciales porque se almacenan en su memoria, ¿no? En este caso, al entrenar el modelo de recurrentes, es una propagación hacia atrás de los errores, ¿no? A comparación con las recurrentes que utiliza una propagación hacia atrás a través del tiempo. Ah, Bien, también que las recurrentes pueden no tener restricciones, en este caso en longitud de las entradas y las salidas. También que es una red prealimentada. En las convolucionales ya también puede utilizarse en el procesamiento de videos, imágenes. Lo contrario a las recurrentes que utiliza principalmente para el análisis de voz y de texto.
Continuando con la exposición, tenemos las limitaciones de las redes neuronales recurrentes. Cuando nosotros presentamos y entrenamos una red neuronal, utilizamos lo que es el algoritmo de propagación hacia atrás, lo cual quiere decir que va a va a ajustar los pesos de la red y va a minimizar los errores. Entonces, va a minimizar los errores. Y cuando se hace el algoritmo se utiliza lo que se calcula un valor que se llama gradiente, que quiere decir la cantidad en la que se debe ajustar los pesos de la red neuronal. Entonces, uno de los problemas en cuanto a implementar las redes neuronales recurrentes es que este gradiente pueden llegar a ser extremadamente pequeños y ocurre el problema del desvanecimiento de gradiente, el cual este se hace tan pequeño que la actualización cada vez que llega a las capas iniciales ya se vuelve insignificante, se vuelve tan pequeño que no puede guardar la información allí. Como segundo problema es la explosión de gradiente, el cual se produce cuando este se hace demasiado grande, lo que hace que el modelo se vuelva inestable. Es decir, ya no llega a aprender, sino que no minimiza los errores y no llega a aprender lo que se requiere. Tenemos también, en este caso entonces, un diagrama de cómo funciona. Los cuadraditos verdes que podemos ver ahí es el procesamiento de la información a través de periodos de tiempo, en donde podemos ver las xt-1 y xt+1. Cuando hablamos de x sub t hablamos de, por ejemplo, una palabra, xt-1 es la palabra anterior y xt+1 es la palabra que sigue. Las h sub t, h sub t-1 es la salida que se obtiene a partir del procesamiento que se hace con el cambio. Tenemos lo que es el LSTM, que viene a ser una solución en cuanto al problema de lo que es el problema que se presenta en los gradientes. El LSTM es un tipo avanzado de red neuronal recurrente que se ha diseñado para evitar tanto los problemas de desvanecimiento como de explosión de gradiente. En este caso utiliza lo que es 4 capas que ellas van a interactuar entre sí y van a comunicarse, lo cual ayudan a que esta red neuronal recurrente pueda conservar memoria a largo plazo y pueda utilizarse en varios problemas secuenciales como los trabajan estas redes. También tenemos la unidad recurrente cerrada, que es menos compleja que la LSTM. Ambas tienen las mismas similitudes de diseño, pero esta, en vez de contar con 4 capas, cuenta con 2. La GRU utiliza una compuerta de actualización y una compuerta de reinicio para poder resolver estos problemas del desvanecimiento del gradiente que se explicó anteriormente. Entonces, estas compuertas deciden qué información es importante y qué información es importante y cuál se va a quedar y la van a ir actualizando y la van a conservar y cuál van a pasar a la salida. Las compuertas pueden entrenarse de manera que van a almacenar información de ya hace mucho tiempo sin el problema de que se desvanezca con el tiempo y sin eliminar la información que es relevante. Ok, pasando con la predicción del precio de las acciones de Mastercard mediante el STME y GRU. Principalmente este es un proyecto el cual vamos a utilizar un conjunto de datos, en este caso de las acciones de Mastercard, ¿ok? Desde la fecha de 25 de mayo del 2026 hasta el 11 de octubre de 2021. Vamos a utilizar este modelo LSTM y GRU para predecir el precio de las acciones a futuro. Comencemos con el bloque de código. Principalmente vamos a importar las librerías NumPy, que se usará más que todo para las operaciones matemáticas. El import pandas, que se usará más que todo para poder manipular y analizar los datos. El matprime se utilizará para generar las vistas de los datos recolectados. Y luego las demás líneas se van a basar también en importar. Entonces voy a describir sus funciones de cada una. La primera se va a importar el objeto minmax scalar, va a venir del módulo
scaler, el cual se utilizará para escalar las características en un rango específico. Luego la siguiente es importar la función min squared, el cual viene del módulo scar igual. Este se usará para calcular el error. Luego el siguiente se importa la clase sequential desde TensorFlow Keras. Esta clase permite construir modelos de redes neuronales de manera secuencial. Luego, de igual forma, importamos Dense, que es para crear capas completamente conectadas a la red neuronal. El STM, que va a ser la capa de memoria a corto y largo plazo. Luego, Neropou, el cual se utilizará para prevenir el sobreajuste durante el entrenamiento. Luego el GRU, que se utilizará para los datos secuenciales. Y al final envuelve estas capas para que procesen información en ambas direcciones de secuencia. Luego seguimos con el SGD, que es más que todo para un método de optimización que ajusta los pesos de los módulos según el gradiente descendente. Luego viene la función setSeed desde el módulo TensorFlow para establecer semillas aleatorias y garantizar resultados. Luego viene setSeed de 455, el cual configura la semilla aleatoriamente para que dé un valor de 455, asegurando que los experimentos sean correctos. Al final viene np random, el cual establece que la semilla pueda generar aleatoriamente el valor 455. Esto también ayuda a garantizar los resultados consistentes al trabajar con datos aleatorios. Ya. Luego implementaremos en el análisis el conjunto de datos de Mastercard añadiendo la columna date al índice y convirtiéndolo al formato data_time. También eliminaremos las columnas irrelevantes del conjunto de datos, ya que solo nos interesan los precios de las acciones, el volumen y la fecha. Acá podemos ver la tabla en donde cada columna tiene estos datos generados. Utilizando, podemos determinar los valores que falten en el conjunto de datos, ya que parece que el conjunto de datos en el actual, en donde podemos ver la imagen, no hace falta ninguno. Luego, como análisis de datos, tenemos que la función trainFetch toma 3 argumentos del dataset, del test star y del ten, y la tasa en un gráfico de línea sencillo. Los cuales y el ten son límites de tiempo en años, lo cual podemos cambiar estos argumentos para analizar periodos en concreto. El gráfico de líneas divide en dos partes del entrenamiento y la prueba. Esto nos permite decidir la distribución del conjunto de datos de prueba. El precio de las acciones de Mastercard lleva subiendo desde el 2016, ya que tuvo un bajón en el primer trimestre de 2020, pero se estabilizó en la segunda mitad del año. Nuestro conjunto de datos de prueba consta de un año, de 2021 a 2022, y el resto del conjunto de datos se utiliza para el entrenamiento, del 2016 al 2021. ¿Cuántos? Ya bueno, como siguiente punto tenemos procesamiento de datos. La función trainTest split divide el conjunto de datos en dos subconjuntos, train set y tset. Lo que tenemos acá un código que utilizaríamos la función minimax scaler para estandarizar nuestro conjunto de entrenamiento, lo que nos ayudará a evitar los valores atípicos o anomalías. También puedes probar a utilizar estándar scaler o cualquier función escalar para normalizar tus datos y mejorar el procesamiento. En la función trainTestSplit, esta función divide el conjunto, ¿no?, en dos subconjuntos. TrainSet contiene los datos hasta el año t y tset contiene los datos después del ten.
el escalado de datos con Minimax Scaler. Antes de usar un modelo de aprendizaje profundo, los datos se normalizan para mejorar el rendimiento. Minimax Scaler escala los datos del rango 0 a 1. RedShape -1 reorganiza los datos en un formato compatible con el SCAL. Propósito: evita que grandes diferencias en los valores de los datos afecten negativamente el entrenamiento del modelo. Y fue. Ya, en este caso trabajaremos con una serie de derivadas, por lo que el número de características es 1 y necesitamos modelar X train para que se ajuste al modelo LSTM. Xtrain tiene samples, time state y lo remodelaremos a samples, time state y features. Modelo LSTM. El modelo consta de una capa oculta única de LSTM y una capa de salida. Puedes experimentar con el número de unidades, ya que con unidades obtendrás mejores resultados. Para este experimento fijaremos las unidades LSTM en 125 TANs como activaron y fijaremos el tamaño de entrada. El modelo se entrenará en 50 EPAGE con 32 tamaños de lote. Puede cambiar los hiperparámetros para reducir el tiempo de entrenamiento o mejorar los resultados. El entrenamiento se ha completado correctamente con la mejor pérdida posible. Resultados: vamos a repetir y a normalizar el conjunto de prueba. En primer lugar, transformaremos el conjunto de datos y a continuación lo dividiremos en nuestras y le daremos nueva forma. Predeciremos y aplicaremos el método de la transformada inversa a las predicciones para darles forma estándar. La función Clock Prediction trazará un gráfico de líneas de valores reales frente a valores previstos. Esto nos ayudará a visualizar la diferencia entre los valores reales y los valores previstos. La función Rentu RMS toma argumentos de prueba y predicción e imprime el parámetro de raíz del error cuadrático a medio. Según el gráfico de líneas que aparece a continuación, el modelo LSTM de capa única ha funcionado muy bien. Con los resultados parecen prometedores, ya que el modelo obtuvo 6,70 RMS en el conjunto de datos de prueba. Me logró subir. Ok, continuando con el modelo, vamos a mantener todo igual y solo vamos a sustituir la capa LSTM por la capa GRU para comprobar adecuadamente los resultados. La estructura del modelo contiene una capa GRU y única con 125 unidades y una capa de salida. Como lo podemos ver en la imagen, el modelo se ha entrenado correctamente con 50 epoch y un tamaño de lote de 32. Como resultados podemos ver los valores reales y previstos. Están relativamente próximos. El gráfico de líneas con los valores previstos casi se ajusta a los valores reales. Y luego el modelo GRU obtuvo 5.50 MCE en el conjunto de datos de prueba, lo que supone una mejora respecto al modelo LSTM. Bueno, en conclusión, el mundo avanza hacia soluciones híbridas en las que los científicos de datos utilizan redes híbridas, CNN y RNN. En el campo de los pies de foto, la detección de emociones, el subtipado de videos y la secuenciación del ADN